Amigas y amigos, muy buenos días, bienvenidos como todos los jueves a su espacio Sin Fronteras pero con Límites por Radio Sintonía 1420 AM. En la presidencia y dirección general de la emisora está la doctora Ana Mireya Obregón, Toti López Pocaterra en la coordinación general de producción, Carlos Colmenares en los controles y quien tiene el inmenso gusto, el enorme placer de acompañarlos en esta vuelta al mundo semanal como todos los jueves a las 9 de la mañana, hora de Caracas, Venezuela, Luis Daniel Álvarez, certificado de locución 39202. Y empezamos hablando del equipo de Policreativa Consultores. Policreativa Consultores revisa su forma de proceder y ratifica algunas cosas. Primero, su eje fundamental, el acompañamiento, la asesoría, la visión pormenorizada de guiarlos, de ayudarlos a que encuentren ese camino. Muchas veces pueden preguntarse, nosotros nos escuchan personas que tienen emprendimientos, que tienen propuestas, que tienen ideas para aportar a la transformación, al entendimiento, a impulsar su propia realidad. Y a veces dicen, pero es que tengo todo, tengo un buen proyecto pensado de forma meticulosa, analizado de la mejor manera, preciso, constante, y no logro que el proyecto cale, no logro que mi producto se venda, que mi idea termine convenciendo. ¿Por qué? Porque le falta comunicar, le falta avanzar en ese plan de comunicación ideal, activo, y en eso lo ayuda Policreativa Consultores. Entonces la primera línea es la del acompañamiento, y la otra línea es la de la formación, los cursos que tenemos para ustedes. 15 y 16 de noviembre, un curso de negociación presencial en Caracas. Y si usted no está en Caracas, no tiene tiempo, no puede ese día ir y quiere formarse con los mejores, con el perfil curricular adecuado, con el aval del Centro de Extensión Profesional, del CEP de Fases, de la Universidad Central de Venezuela, entonces tiene la opción, los cursos virtuales de Policreativa Consultores. Muy fácil, visite nuestra página web y síganos a través de las redes sociales Policreativa Consultores. Acompáñenos y aprópiese de esa gama y esos conocimientos que Policreativa Consultores tiene para ustedes. Bueno, Policreativa Consultores. Bueno, vamos a iniciar nuestra vuelta al mundo. No estuvimos de manera presencial en el estudio la semana pasada. Les dije que íbamos a dejar tarea que ustedes pudiesen escribir ese día, nos acompañaran, porque grabamos programas, sin embargo quedaron algunos temas en el tapete y es lo que vamos a desarrollar el día de hoy. Concretamente, o uno de los primeros temas, el de la ciudad de Nueva York y las elecciones de los Estados Unidos, eso que han llamado el terremoto político de la ciudad de Nueva York. Eso lo tenemos allí. Vamos a aprovechar de saludar a la señora Yolanda que se comunica con nosotros. Buen día, pendiente del análisis de las principales noticias del mundo. Feliz jueves para todos. Bueno, un gran abrazo a la señora Yolanda que siempre está pendiente, escribiendo, atenta al programa y a la manera en que vamos desarrollando los distintos temas. Bueno, como les dije, podríamos empezar. Uno diría, bueno, las elecciones neoyorquinas. Mejor Nueva York es la ciudad que se llevó el listón, que demostró o a lo mejor generó el mayor centimetraje en prensa. Sin embargo, ese día hubo varias elecciones estadounidenses, diversos procesos que dejan muy mal parado al gobierno del presidente Donald Trump, quien incluso dijo, no fue bien, y trató además de darle la vuelta con una frase que yo pienso totalmente desafortunada. Dijo, hoy perdimos algo de soberanía, terminamos cediendo un poco de la soberanía. Y Trump, como es él, optó además por culpar al Partido Republicano. Dijo que el partido no había sido lo suficientemente denso, poderoso en vender ideas, en contrarrestar la campaña que tenía el Partido Demócrata, y que incluso algunos de los perdedores son personas que no tenían el aval de él. Él habló evidentemente de la elección de Nueva York, a la que nos vamos a referir, de la de New Jersey, que también mencionaremos, comentó lo que pasó en Virginia, la consulta de California, y empezó a decir, por ejemplo, que la candidata a la gobernación de Virginia por el Partido Republicano, Early Sears, no tenía su gran apoyo. Él dijo, no la respaldé, no lo hice. Quiero decir, mi respaldo significa mucho para mí. Así que me sentí un poco decepcionado por el hecho de que Nueva Jersey, pensé que Nueva Jersey lo haría un poco mejor que eso. Y después habló de Mamdani, entonces habló de Nueva Jersey, habló de todo, pero lo curioso de esto es que Trump en Nueva Jersey apoyó al republicano Jack Chiantarelli,
Pero ahí el problema no es Trump, el problema no es el gobierno de Trump y que muchas personas sufragaron contra lo que viene pasando en Estados Unidos. Ahí el gran inconveniente que uno observa es que la culpa es de los demás. O sea, no tuvo de ninguna manera Trump que ver con el resultado. A él no le importa, no le toca nada, es el partido o son los candidatos los que tuvieron que ver, porque Trump es impoluto. Trump no cae en esa vorágine situacional, y si se pierde es culpa de los demás, no de que él viene haciendo un gobierno sumamente polémico y enreversado. Entonces nos habían pedido en el chat ese día, con la tarea que habíamos dejado, que conversáramos un poquito sobre estos temas, que habláramos, que mencionáramos qué había ocurrido, e hiciéramos el recorrido normal, habitual de esos temas que marcan. Entonces yo diría que podríamos dedicar parte de nuestro programa de hoy a analizar ese tema estadounidense, además hablar un poco de Bolivia, porque vamos a hacer un juego, así como muchas veces hemos señalado. Ustedes me podrían informar, todavía está la presidenta Boluarte, hoy uno lo cambia al presidente Gerí de Perú, todavía está Gerí en el poder. Creo que vamos a tener que empezar a hacernos la misma pregunta sobre el presidente Paz de Bolivia. Todavía está el presidente Paz de Bolivia en la presidencia. Ustedes dirán, ay, pero tiene apenas 4 días gobernando. Sí, pero la situación es complicada. Entonces esos dos temas van a ser los que nos van a acompañar, y algunos temas anexos u accesorios que podrán además desenvolverse o desarrollarse a partir de allí. Entonces empecemos, como les dije, con el tema estadounidense, las elecciones. Obviamente la mayor noticia se ubica en la ciudad de Nueva York, porque es la llamada capital del mundo, por el movimiento que tiene, porque además es el centro del poder del presidente Trump. Sus torres, sus edificios, sus inversiones, a lo mejor le dan un carácter a una ciudad y a un estado que tiende a votar partido demócrata. Sin embargo, esta era una campaña particular por otro candidato. Aquí se presentó Zoran Mamdani. Mamdani es un hombre relativamente joven, viene de ser asambleísta del estado de Nueva York y es el prototipo del sueño americano. Hijo de migrantes. Además, él nacido en Uganda, de familia originaria de India, un personaje que no niega sus raíces, musulmán, y que además de eso tiene una perspectiva social bastante acentuada, al menos en su discurso, y podríamos decir incluso que en sus propuestas. Yo les decía en un artículo que publicó El Cooperante el pasado jueves, que decíamos cuáles fueron las claves para que Mamdani ganara las elecciones. Los invito a que revisen ese artículo. Allí decíamos, entre otras cosas, que Mamdani ofrece una alternativa. Y algunos dicen, bueno, es el comunismo. Yo por ahí recibí, y ustedes probablemente también, cantidad de memes con la Estatua de la Libertad con una burka, con la Estatua de la Libertad sustituida por un martillo y una hoz del comunismo, y mensajes, el comunismo se apropia de la ciudad de Nueva York, se mueve en su tumba Stalin porque llegó el comunismo al poder. No es lo absoluto. Mamdani es un socialdemócrata, como puede serlo Bernie Sanders, como lo es también la representante por Nueva York Alexandra Ocasio-Cortez. Son personas con un discurso social que consideran que debe haber cierta intervención del Estado en asuntos clave, y que representan una visión distinta, diferente de leer la realidad norteamericana. Claro, esto no gusta en algunos sectores y por eso crea ruido declararse de esta manera. Ellos son cercanos, algunos incluso pertenecen a ese grupo, a una tendencia de los llamados socialistas demócratas americanos o socialistas democráticos de América, que son socialdemócratas. La gente piensa en una visión macartista que no han podido superar, que todo lo que hable de inversión social, de seguridad social, de acercamiento, es entonces un emblema del comunismo internacional, y lo que quieren es colocar la bandera de la Unión Soviética en el Central Park, en este caso. Resulta que no. ¿Por qué gana Zoran Mamdani las elecciones en el estado de Nueva York? Fundamentalmente porque Mamdani representa algo diferente. Nueva York es una ciudad apasionante, única, mágica, pero es una ciudad también con enormes inequidades, con problemas, con controversias, con desigualdades marcadas, con mucha pobreza, una ciudad que enfrenta retos, por ejemplo, como el de la proliferación de roedores.
De frente a eso, hay alguien que tiene que hablar distinto. Y este asambleísta hizo además una campaña muy curiosa. Empezó a hablarle a las personas en su idioma. Usted dice, bueno, Mamdani se alejó de la gran política para ir al tú a tú del cara a cara. No solo eso, sino que grabó, por ejemplo, un mensaje en español, diciendo, mi apellido lo pronuncio muy mal y mi español no es el mejor, pero quiero hablarte, que te incluyas en mi mensaje, que te sientas partícipe de lo que estoy vendiendo. Y eso evidentemente caló. Entonces, este personaje, al que por cierto Trump le hizo la campaña, ustedes dirán, ¿cómo que Trump le hizo la campaña? Sí, porque Trump ha demostrado que de lo que habla termina impulsando la opción contraria. Le cerró las vías a América Latina, le abrió a China la posibilidad de que China se convirtiera en la gran alternativa comercial a la región. Habló pestes de los liberales canadienses y terminó haciendo prácticamente un milagro para el señor Carney, que una brecha que parecía imposible revertir con el poco tiempo de la convocatoria de elecciones y de la realización del proceso, Mark Carney con el Partido Liberal pudiese vencer esa brecha de 23 puntos y ganar la mayoría de escaños para convertirse en primer ministro. Aquí ocurrió lo mismo. Empezó Trump a decir que Mamdani era la representación pública de un gran plan maquiavélico y perverso para apropiarse de Occidente, y que todo pasa porque Mamdani iba a ocupar la alcaldía de Nueva York para posteriormente convertirse en presidente de los Estados Unidos. Bueno, pareciera que no sabe el señor Trump qué país gobierna, porque no puede el señor Mamdani ser presidente estadounidense porque no nació en Estados Unidos. Entonces, se equivoca una vez más el presidente Trump y termina convirtiendo a Mamdani en un actor que juega a nivel presidencial, infla a Mamdani, y Mamdani, pese a que no puede ser presidente, termina transformándose en esa figura que representa un rostro distinto. Entonces logró Mamdani vencer a la estructura del Partido Republicano, o a lo que queda del Partido Republicano. Logró derrotar. El Partido Republicano está minimizado por la figura de Trump. El Trump es el que lo saca otra vez a flote cuando dice que la derrota se debe al Partido Republicano. O sea, lo que decíamos al comienzo, no es él, es el partido. Dice Fabio Lezama, buenos días, hay demasiadas equivocaciones. La profesora Yani Lobo está también por acá saludándonos. Más participantes, la señora Yolanda, la profesora Yani, escribieron el programa del jueves. Gracias por sus mensajes, que están siempre atentas al programa. Bueno, eso lo valoramos mucho. Y Fabio habla de demasiadas equivocaciones, totalmente Fabio, pero demasiadas equivocaciones incrementadas por la soberbia del presidente estadounidense, que nunca se equivoca. Es él el líder y no pasa nada. Ya vamos a ver, yo quiero que tengan en el radar la figura de Mamdani por algo que voy a comentarles después, que pareciera totalmente contradictorio. Yo a Mamdani no le tengo miedo, diríamos aquí desde nuestros estudios de Radio Sintonía en Caracas, Venezuela. Yo podría tenerle temor al líder de Siria. Pero bueno, ustedes dirán, ¿a qué viene ese comentario? Ya van a ver, los dejo aquí en ascuas, en inquietud por lo que voy a tocar y voy a comparar. Pero en todo caso, Mamdani es esa representación. Y compite unas primarias y se las gana al exgobernador Cuomo, que es un hombre, además, que salió de la puerta de atrás de la gobernación con unas acusaciones terribles y se postula alcalde con el aval del Partido Demócrata. Resulta que Cuomo fue derrotado por Mamdani y a Cuomo no le gustó el resultado y se lanzó aparte, dividiendo al partido. Y los republicanos tenían también un candidato que era Curtis Sliwa. Curtis Sliwa era el abanderado del Partido Republicano. Entonces, ¿qué hizo Trump? Trump terminó apoyando indirectamente al principio y luego de manera frontal a Cuomo. Es un apoyo incomodísimo, porque Cuomo fue gobernador de un estado demócrata, como es Nueva York, y ahora aspira a ser alcalde bajo las banderas de los demócratas, aunque fue como independiente. Entonces Cuomo llegó a decir que a él en realidad Trump no lo había apoyado, que Trump estaba en contra de Mamdani, pero que no era que apoyara a Cuomo. Bueno, se enredó a Cuomo la vida tratando de explicar qué era lo que había pasado, porque es muy incómodo recibir el apoyo de Trump, pero no querer decir que lo recibió. Entonces terminó perdiendo Cuomo. Y Sliwa tampoco obtuvo una votación fuerte. Algunos decían, ¿por qué no se unieron los republicanos a Cuomo? Y hoy no estaríamos a lo mejor desarrollando este tema, porque hubiese sido una noticia más. En realidad porque los republicanos tampoco van a votar por un hombre como Cuomo,
que cómo votarían por Cuomo, si es, usando un juego de palabras, si es una persona totalmente controversial. Entonces eso está allí. Dice Roxana Colina, hola, no hay nada peor que las personas que no reconocen sus fallas o errores. Bueno, Roxana, y que yo le agrego también algo más, y que terminan culpando a los otros de lo que ellos hacen. O sea, no solo es que no admita Trump que se equivoca, sino que no, él no se equivocan los otros que no le hicieron caso. La mata de la soberbia, como podría decir uno en el refrán. Entonces gana Mamdani. Ahora, ¿tiene Mamdani adversarios? Totalmente, se tiene que enfrentar a la estructura política de los dos partidos, de los republicanos y de él, del Partido Demócrata, porque no gusta. Algunos dicen que hay un olor muy social en esos discursos y no conviene. Tiene que enfrentarse también a Trump, al presidente estadounidense que ha decidido enfilar sus baterías contra él, al punto de amenazar. A lo mejor no te mando más dinero, como si fuese la caja chica de Trump que él reparte como le provoca, como si fuese el dinero que tiene en su casa en Florida, y va y se toma una gaseosa, un jugo, al terminar el juego de golf, y entonces paga su jugo con su dinero. Eso no es el dinero de él, es el dinero estadounidense. Confunde el señor Trump la política del país con sus finanzas particulares, que por demás siempre han sido desastrosas. Un hombre que se ha declarado varias veces en bancarrota y que no es un muy buen administrador, lo que sí es un gran vendedor de ideas y de espectáculos. Y además de eso, se enfrenta el señor Mamdani a su propia realidad. ¿Cómo que se enfrenta a su propia realidad? Sí, el gran adversario de Mamdani es Mamdani. Mamdani tiene que jugar a ver cómo le da forma a esas promesas interesantes de campaña y cómo, una vez se concrete el ejercicio de alcalde, ver si es factible o no el tema de las viviendas, el tema de la basura, el tema de las oportunidades laborales, la mejora de los sueldos. Creo que fue ambicioso Mamdani y eso puede pasarle factura. Entonces ese es el reto que tiene el nuevo alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, que genera confianza en el sentido de que es un rostro distinto para la política estadounidense. Bueno, además de las elecciones en Nueva York, hubo elecciones, como dijimos, en algunos estados. Elecciones que se dieron para renovar poderes, hubo además consultas que se llevaron y, como dijimos, triunfos del Partido Demócrata en lo que algunos denominan la noche negra del Partido Republicano. Yo diría la noche negra de Trump, porque Trump personalizó todo. Bueno, Abigail Spanberger ganó la gobernación de Virginia y Mickey Sherrill ganó la gobernación de Nueva Jersey. Además, no le fue bien al Partido Republicano, digámoslo positivamente, le fue bien al Partido Demócrata en las consultas en California. Entonces termina dándose un escenario de que tiene el gobierno que reflexionar, tiene que llevarse. En medio de esto hay otro panorama, que es lo que les digo, temas además accesorios. Aquí nos dice Egle, ese es el que es socialista y musulmán. Bueno, Egle es musulmán, efectivamente, él es musulmán. Y socialista, el socialismo es muy amplio el término. Socialismo es lo que aparentemente, porque las ideologías en esta posmodernidad están en entredicho, pero socialismo es lo que hay en Corea del Norte, socialismo es lo que hay en Cuba, pero socialismo es también lo que puede haber o lo que hubo hasta hace unos meses en Alemania con el Partido Socialdemócrata. O socialismo es lo que hay hoy en Chile, un gobierno socialista democrático, una socialdemocracia. Entonces sí, efectivamente él es musulmán y es un socialdemócrata, pero no es un comunista, no es Kim Jong-un que va a gobernar la ciudad de Nueva York, no es Díaz-Canel que llega a gobernar la ciudad de Nueva York, es un hombre con una visión social importante, a lo mejor con mucho de populismo en el discurso, pero no debería generar temor, porque le plantea también acá, Zohran Mamdani, es que yo ni le hubiera dado cancha de postularse, le temo a los musulmanes y su ideología retrógrada. Cuidado ahí, Egle, pues es el ejemplo al que quiero llegar. Por supuesto que hay de todo, hay socialistas radicales y hay socialistas que creen que debe haber respeto hacia los demás. No es igual el socialismo norcoreano al socialismo sueco, o al socialismo danés, o al socialismo noruego. Son gobiernos socialdemócratas. Lo que ha habido en Alemania, lo que ha habido en Austria, en países de América Latina también hemos tenido experiencias
socialdemócratas importantes, Acción Democrática en Venezuela, la Unión Cívica Radical en Argentina, el Partido Socialista y el Partido por la Democracia en Chile. A mí no pueden decirme que Michelle Bachelet es un ogro del comunismo internacional, es una señora que viene del Partido Socialista, el mismo Boric, a quien creo que habrá que analizar con detenimiento más adelante. Y lo mismo pasa, Egle, con los musulmanes. Hay evidentemente musulmanes que consideran que a los adversarios hay que cortarles la cabeza, como literalmente, como hace el Estado Islámico. Pero hay muchísimos más musulmanes que consideran que se les respete su religión y ellos respetan también a los demás. Entonces, evitemos a lo mejor esa generalización porque tiende a ser peligrosa en el sentido de que metemos a todos en un mismo saco. Pero bueno el comentario de Egle porque lleva a la otra visión. Donald Trump está otra vez en la palestra porque recibió en la Casa Blanca a Ahmed al-Sharaa. Ahmed al-Sharaa es el líder de Siria, la persona que tiene el control efectivo de Siria después del derrocamiento de Bashar al-Assad. Y a mí me gusta mucho usar esta expresión. Vemos a un Ahmed al-Sharaa trajeado, con su barba arreglada, con unos ademanes además de cortesía y suavidad, que incluso habló ante las Naciones Unidas hace algunas semanas. Pero es el mismo personaje que aparecía en fotos, no en la Casa Blanca, sino en carteles de Se Busca, como un peligroso terrorista internacional. Un hombre vinculado a Al-Qaeda, vinculado al Estado Islámico, un personaje por el que Estados Unidos ofrecía recompensa, que llegó a estar, según dicen las informaciones, porque hay una gran opacidad en torno a su vida, en una cárcel en Irak, por yihadista, por radicalismo en su práctica en la lucha contra el ejército estadounidense. Entonces ese personaje ahora llega, y a Trump que le preocupa a Mandani, que le dice musulmán, que le dice que se dio soberanía, que le dice que es la cabeza de un gran proyecto internacional, a Trump no le gusta Mandani, le genera inquietud el nuevo alcalde de Nueva York, pero se sienta con Ahmed al-Sharaa, que está denunciado por parte de la comunidad internacional, porque aunque aparentemente la guerra civil en Siria terminó y el gobierno de Bashar al-Assad se acabó, resulta que el señor al-Sharaa mantiene una situación en Siria de conflicto con las minorías. Pregunten en Israel qué opinan de la situación de los drusos en Siria. Pregunten en la misma Siria qué pasa con la gente que viene del gobierno anterior, no con cargos relevantes, gente que militaba en el partido Baas, o gente que participaba en algunas funciones públicas porque eran cargos y ejercicios que tenían. Bueno, esa gente ha sido reprimida, castigada, asesinada. Entonces, con él sí se siente el señor Trump, y no solo es sentarse, lo tiene, además hay unas imágenes que pone a pensar. Sale el señor al-Sharaa jugando básquet, baloncesto, en una cancha, con unos militares, después sale, por cierto, con el traje y la corbata, después a lo mejor le dijeron que tenía que ponerse traje y corbata y entendió que no podía quitarse esa ropa, y está permanentemente con ella. Después lo vimos en la Casa Blanca y Trump le pone perfume. Busquen el video, Trump, perfume, Siria, y les va a salir Donald Trump haciendo que al-Sharaa pruebe un perfume. Entonces se lo coloca y después le dice, aquí tiene, le regalo uno. Y entonces Trump preguntándole cuántas esposas tenía y riéndose. Unas carantoñas que evidencian que a Trump no puede ver un dictador, porque termina prácticamente desubicado o desarticulan al discurso de Trump. Por eso esa idea permanente de volver a ver a Kim Jong-un, y esa manera en que habla muy mal de algunos líderes, pero cuando vio a Putin fue incapaz de aplicarle algún discurso de dureza, todo lo contrario, totalmente afable con él. Entonces aquí termina sentándose con este personaje de Siria y luego toma una foto, y es una foto muy mal tomada, porque sale Trump en el despacho Oval, en el escritorio sentado, y el dirigente de Siria parado al lado, como si fuese un subalterno, un empleado más de la administración Trump, que entró a la oficina del jefe y le dijo, jefe, ¿será que puedo tomarme una foto con usted? Entonces Trump sonríe y le dice, está bien. Entonces se queda Trump sentado, no le da el carácter de igual. Entonces no le gusta Mandani, pero sí termina retratándose con los actores como el dirigente sirio. Fíjense, aquí llega mensaje, dice Meiji, por su oferta política
pero su oferta política fue atractiva: congelar los precios de los alquileres, hacer más rápidos y gratis el transporte en autobús, reducir el costo de productos clasificados como de primera necesidad y guarderías gratuitas. Eso es para muchísimos de los que vivimos en esta ciudad fue muy atractivo. Saludos desde Nueva York. Bueno, Meggy nos escucha desde Nueva York, ciudad que ahora tiene a Jorge Hamdani como alcalde. Bueno, Meggy queda comisionada para informarnos por acá cualquier situación que se presente y hacer seguimiento a esa gestión. Pero sí, a mí la campaña a nivel analítico me resultó atractiva. No, evidentemente no vota allí ni tiene nada que ver con la idiosincrasia neoyorquina, pero sí pareciera que lo que supo plantear, cómo lo planteó y lo que ofreció, termina cautivando, porque son temas fundamentales: el costo del transporte, el costo de los alquileres, el tema de los salarios. La profesora Yani nos dice: hay que diferenciar los musulmanes de los islamistas. Los primeros, aunque algunos muy ortodoxos, son solo personas religiosas. Los segundos sí son aquellos que utilizan la fe para actos terroristas. Bueno, la profesora Yani agrega algo más. Yo coincido plenamente. Hay que diferenciar, y es como todo. No porque alguno se porte mal en el edificio, porque tengamos un vecino escandaloso, ruidoso, problemático, usted va a decir que todos los vecinos lo hacen mal, ¿no? Ahí ese vecino se pareciera apartarse de la convivencia, y aquí ocurre lo mismo. La mayoría de musulmanes no recurren, la mayoría de musulmanes no son como el señor Al-Chará, si quieren que les ponga ese ejemplo. Julio nos dice: bueno, señora Eglé, sí, y coincido con el doctor Álvarez. Jorge Hamdani es musulmán, nacido en Uganda, y es socialista democrático, que es un término tradicionalmente tabú en la escena política. Por cierto, también es defensor de los derechos de las personas trans a ser lo que son. Curioso eso que plantea Julio, comentario además interesante, porque ese tema no sería propiamente dicho de la esfera de un religioso ortodoxo y marcado. Entonces es un hombre que tiene su fe, tiene su credo, pero no queda nublado. Y ha señalado: yo voy a gobernar, porque por ahí salieron de manera imprudente algunos representantes de Israel, el ministro de la diáspora, por citar uno, y el embajador en las Naciones Unidas, por decir el otro, que dijeron que había un gran peligro, que se había generado una gran angustia, porque había llegado un musulmán a la alcaldía de Nueva York, y Nueva York es una ciudad con muchos judíos. Incluso el ministro de la diáspora dijo que se regresen a Israel, que se vengan, aquí los recibimos antes de que los persigan. Entonces, ¿cómo es posible llegar a esos extremos, además peligrosos y demagógicos? No se está persiguiendo a ningún judío, no se está arremetiendo contra nadie. Ahí gana un señor que tiene un credo, que tampoco es un actor que ande hablando de eso. No le van a poner burka a las personas en Nueva York. No Meggy, que nos da las gracias aquí con gusto, doctor Álvarez. Bueno, no Meggy nos informará: cuidado, están poniendo burkas en el metro de Nueva York, atención con eso, están sonando, cambiaron en la Quinta Avenida, cambiaron las grandes tiendas por minaretes de mezquitas. No, eso no va a ocurrir con Hamdani, ni va a pasar. Tiene un credo y tiene una manera él de concebir la vida, pero es un hombre que yo creo que hay que darle oportunidad, que hay que ver cómo puede encauzarse todo lo que ha propuesto y de qué manera se le va a dar forma a esa realidad. Entonces, tenemos todo eso, unas elecciones en Estados Unidos que marcan a lo mejor el repudio a lo que está haciendo el gobierno estadounidense. La gente se está cansando de las redadas del ICE o ICE con sus encapuchados agarrando migrantes. La gente se está cansando de esa posición ambigua de no saber qué hacer, y cuando Trump toma un berrinche aplica unas medidas arancelarias duras y termina después reuniéndose con el presidente Xi Jinping de China, diciéndole que le parece un gran tipo, inmiscuyéndose en los asuntos de otros países, hablando Trump de que ha logrado pacificar al Medio Oriente, cosa que no ocurre, inventando además algunos otros temas, presentándose, hablando mal de Brasil y entrando a la política interna brasileña, pero luego diciendo que Lula le parece un gran tipo, porque ese es el término que Trump usa. Y yo creo que en Estados Unidos hay un llamado de atención, y esto tiene que aprovecharlo el Partido Demócrata en buscar un liderazgo distinto. Creo que hay ideas diferentes a las que hay que darle forma, y hay que cambiar ese temor que puede existir en la sociedad estadounidense de que no se puede hacer política de otra manera que no sea bajo esa perspectiva acartonada, porque
nos da miedo introducir ciertos temas sociales. Es hora de empezar a hacerlo, y eso pareciera haberse dado cuenta Gavin Newsom, el gobernador de California, que ha dicho que él puede encabezar una propuesta. Bueno, ha sido largo este tema. Yo quisiera que habláramos también un poco de lo que ocurrió con Newsom y con el Congreso y el estado de paralización que cesó hace unos días del sistema estadounidense. Entonces, hagamos algo. Vamos a identificar la emisora, apagamos un momento la señal de abrocharse los cinturones para que ustedes busquen un poco de agua, busquen su café, den una vuelta por allí. Escuchamos, ya que estamos en Nueva York, New York, con el gran Frank Sinatra, y allí regresamos. Hablamos de California y después nos vamos a Bolivia, porque les digo, Rodrigo Paz sigue todavía a 5 días de haber tomado el cargo siendo presidente de Bolivia. Ya les digo por qué. Ya regresamos aquí, a Sin Fronteras, pero con límites, por Radio Sintonía 1420 AM. Bueno, New York, con el gran Frank Sinatra. No es muy melodiosa. La voz de Sinatra, evidentemente sí, pero no la situación neoyorquina o estadounidense. Bueno, vamos a ver. Bueno, vamos a continuar, hacemos publicidad, recordamos que estamos llegando a ustedes por cortesía del equipo de Policreativa Consultores. Visiten la página web, síganos a través de las redes sociales y conozca la gama, la oferta formativa, de asesoría y de acompañamiento que Policreativa Consultores tiene para ustedes. Policreativa Consultores, formando, asesorando, acompañando y guiándolos en la búsqueda de los elementos que les permitan triunfar. Policreativa Consultores. Los saludos a los señores Clara y Eduardo que nos están escuchando desde Bogotá, un gran abrazo para ellos, y aprovecho también de saludar, fíjense, yo hice mi tarea, ustedes también oyeron el programa de la semana pasada y escribieron al chat, yo también. Bueno, la señora Yolanda escribió, la profesora Yani, ambas incluso desearon éxitos con la postulación del premio del libro sobre Brasil, del que les hablé, incluso el libro que está disponible en Amazon, que es una historia política de Brasil con códigos QR para que ustedes se involucren allí, puedan hacer ese ejercicio de inmersión. Bueno, el libro fue nominado al Napolitan, no obtuvo en este caso el galardón, sin embargo para nosotros una gran satisfacción el haber competido con unos libros importantes en materia política y haber estado allí y que se haya tomado en consideración para la postulación. Entonces, tanto a la señora Yolanda como a la profesora Yani, nuestro agradecimiento por sus palabras sobre el libro de Brasil. Calixto nos preguntaba sobre Tailandia. Tailandia es un polvorín que hay en el medio, en el sudeste asiático, en diversos sentidos, en el político, en lo social. Fíjense incluso lo que pasó hace poco con el tema del reinado, el tema de la Miss México, que incluso habló, y la actitud, discrepó allí de uno de las figuras del concurso de belleza, del concurso internacional, y la figura que estaba allí le respondía, pero es que tienes que promocionar a Tailandia, porque nosotros somos los que ponemos el concurso. Entonces, muy mala imagen que se transmitió allí. Trata de mostrar turismo, institucionalidad, y tiene prácticas como la de esta persona. Le hizo un gran daño porque ahora la gente busca Tailandia y le sale la controversia con Miss México, una actitud muy digna, dijo que se retiraba porque ella tenía derecho a hablar. Entonces, bueno, Tailandia en todo sentido, un polvorín. Nos dicen también, Reinaldo, eso nos ha preguntado Calixto, Reinaldo dice que la esclavitud no debería existir, totalmente de acuerdo. Y el último país que tuvo esclavos formalmente fue Mauritania, que abolió la esclavitud en 1981. Sin embargo, hay esclavitud moderna en la actualidad y a eso hay que prestarle atención, Reinaldo. Alejandro preguntaba, ¿el país más antiguo? Es discutible. Es un punto, algunos dicen podría ser Egipto, ciudades antiguas sí hay a lo mejor más claridad, Jericó, Jaffa o Jafo, pero el caso de los países, bueno, algunos mencionan San Marino es una república antigua, pero Egipto, ¿qué pasa con el antiguo reino de Persia, Irán, qué pasa con China? Entonces creo que ahí habría que investigar y ver, pero no hay a lo mejor una respuesta concreta. Uno dice Siria podría ser también un país que entre en esa idea del país más antiguo. Pero bueno, pone Alejandro tarea allí. Reinaldo dice, ¿deberían bloquear las economías de algunos países? No deberían bloquear las economías de algunos países porque eso trae mucha miseria y golpea, Reinaldo, a quienes viven allí, no a las élites gubernamentales. El bloqueo o embargo a Cuba le hace daño al cubano de Holguín, a la gente que vive en Camagüey, a la gente que está en La Habana. No afecta en lo absoluto a Díaz-Canel, ni a la estructura y la nomenclatura del partido. Bueno, Miss Urrutia decía, ¿qué opinamos de la situación actual de Chile, Perú, Bolivia y Ecuador? Vamos a hablar un poquito de Bolivia en un rato.
la geopolítica española totalmente enreversada, con una cantidad de partidos y grupos que hablan pero que no convencen, el riesgo de la estabilidad, el riesgo para la estabilización financiera en el mundo de la economía de acuerdo a la geopolítica. Bueno, el tema pasa también por la economía, pero no solo es la economía, es lo otro que puede ocurrir. Bueno, saludos a mi Chirino que nos oía, a Chirino que nos escuchaba, a Williams que nos oía también. El mundo ha cambiado notablemente, hay cumbres de integración. El problema de esas cumbres es que no pasan de la foto, y algunas con declaraciones, pero quedan en el aire. A mí, por cierto, me gustó la declaración de la cumbre CELAC Unión Europea, porque aunque no etiqueta, no señala, sí deja unos grandes temas sobre los cuales habría que avanzar. Y lo que allí se dice, hay evidentemente quién tiene que recibirlo. Se pide una región donde no haya amenazas, se pide una región con libertad, se pide un mundo con elecciones libres y justas, con independencia de poderes, con verdadera integración, con protección al medio ambiente. No sé si vieron, por cierto, lo que ocurrió en la cumbre en Brasil. Realmente la entrada de unos indígenas protestando y una situación de bastante zozobra la que se vivió allí. Además de eso, Julián dice, vamos a ser claros y sinceros, los intereses políticos mundiales se imponen. Eso es cierto, totalmente, Julián. Y Julián dice, la toma de conciencia a nivel de los ciudadanos es importante, y a nivel mundial también. Hay mucho descontento en el planeta, ya basta de guerras y de ver tanta gente sufriendo. Bueno, totalmente de acuerdo con Julián, e hicimos la tarea. Esos son los mensajes que ustedes nos dieron, nos hicieron llegar la semana pasada, que no los acompañamos aquí en el estudio. Pero nos están pidiendo también si podemos poner nuestras redes. Mi Instagram, @LuisDaniel2501, en las cuentas de Policreativa Consultores, donde hay material nuestro también, @Policreativa Piso Consultores. Tengo una cuenta TikTok, cuenta particular, @LuisDanielAlvarezB, y cuentas también en Telegram y en YouTube, donde quedan los programas. Ustedes los programas pueden escucharlos nuevamente, tener acceso a ellos, que las cuentas son sencillas, son iguales. @LuisDanielAlvarezB Radio, @LuisDanielAlvarezB Radio, la cuenta de Telegram y de YouTube, donde quedan también nuestros programas. Entonces, venimos al programa de hoy, a los mensajes de hoy, con escritos que ustedes también nos hacen llegar. Roxana Colina dice, Mandani ganó, y me pregunto, ¿habrán recortes en Nueva York por parte de Trump? Trump es impredecible, pero ha dicho que sí, que va a controlar y que va a tomar ciertas medidas contra el nuevo alcalde, que no es contra el nuevo alcalde, es contra la gente que vive allí. Clara dice, chévere la explicación, yo no acabo de entender por qué el cierre de actividades políticas del gobierno norteamericano. Ya vamos a hablar un poquito de eso, Clara, para ir a Bolivia. El señor Antonio Domínguez, oyente consecuente del programa, dice, mucha razón tiene Julio, Mandani tiene como religión la musulmana, pero políticamente socialdemócrata y no comunista. De acuerdo con el señor Antonio Domínguez, esa es la descripción, es un socialdemócrata. Clara dice, bueno, el cierre de gobierno, como lo llama la prensa. Roxana Colina dice, ¿se limitarán los fondos federales? Depende, lo que a Trump le provoque ese día. Ahí lo vemos ahora, después que perseguían al líder sirio, hoy se sientan con él en el Salón Oval. O sea, es cambiante. Clara dice, dígame, ¿está dispuesta por esta disputa por el gasto es solo porque Trump ha dedicado los últimos 9 meses a recortar drásticamente el tamaño del gobierno, o hay más cositas? Gracias. Roxana nos dice, hay muchas noticias en cuanto a los inmigrantes en Estados Unidos. Dicen que se suspendieron las redadas. ¿Será verdad? Entiendo que no, que las redadas siguen, lo que hay es un repudio cada vez mayor a ellas, hacia ellas. Simón dice, saludos desde Apure, puso sabor llanero Simón con este saludo. ¿Podría decirnos qué fue lo que consiguieron los demócratas? Sí, los demócratas ganan la alcaldía de Nueva York, la gobernación de Virginia, la gobernación de Nueva Jersey, y aprobar una serie de propuestas que se consultaron a nivel de referenda. Rudy dice, ¿cómo afecta el cierre del gobierno a la política internacional? Saludos desde Por la Mar, nos fuimos del llano a la playa, a Por la Mar con Rudy. Y Susi dice, buenos días. Como yo lo veo un límite, lograron que los republicanos aceptaran prorrogar los subsidios al seguro médico para los estadounidenses de bajos ingresos que expiran a finales de año. Exactamente, Susi, por ahí va el fin del bloqueo. Y Meggy dice, bueno, no soy experta,
pero cuando un grupito de demócratas rompió filas para votar a favor de la reapertura del gobierno el domingo, no recibieron prácticamente nada a cambio. La promesa de una votación en el Senado sobre los subsidios, pero ninguna garantía de apoyo republicano, ni siquiera la votación necesaria en la Cámara de Representantes. Susi y Maggie hablan de este tema, de qué consiguieron los demócratas, y nos preguntaba además desde Apure Simón. Es que el gran problema, y ahí se monta en la realidad el dirigente Gavin Newsom, el gobernador de California, es que además es aspirante presidencial, dice que cómo es posible que los demócratas, 8 senadores demócratas, hayan votado a favor del cese, de la paralización del gobierno. ¿Por qué paralizó el gobierno? Porque había discrepancias entre el Congreso y el presidente, la presidencia, en torno a los presupuestos. No había aprobación de los presupuestos porque no había una mayoría que se requiere para ello. Entonces eso hace que el país se paralice. Funcionan las cosas esenciales. Ciertas propuestas, ciertas acciones no tienen funcionamiento porque no hay quien las haga. El país está paralizado. Eso indica que a Trump no le está yendo muy bien. Sin embargo, logró entonces el fin de semana un acuerdo donde ofrecieron mucho, nada se ha concretado, sino son promesas vacías. Yo al menos en Trump no confiaría si fuese demócrata, pero 8 senadores lo hicieron. Entonces Gavin Newsom ha salido a decir que el líder de la minoría demócrata en el Senado, el señor Schumer, es culpable por no haber hecho que la bancada se mantuviese unida. Es decir, usted dirá, bueno, entonces propone que el gobierno siga cerrado. A lo mejor propone mayor dureza. Y tiene que ser enfático Gavin Newsom si quiere ser alternativa al poder. Entonces lo hace también en términos electorales. Pero pareciera que queda mal parado el Partido Demócrata porque terminó claudicando, a favor del país. ¿Quién sabe? Le hizo el juego a Trump y finalmente Trump a lo mejor no les termina cumpliendo. Eso va a estar ahí, pero se recupera al menos por unas semanas la posibilidad de que el Estado retome sus actividades. Useche dice, hola Luis Daniel, escuchando desde San Cristóbal. Hay una realidad, Estados Unidos creo que está en caos, totalmente Useche. Siempre cito esa frase de Mao Zedong, sin haber sido maoísta nunca, ni compartir lo que hizo el llamado Gran Timonel, de que Estados Unidos, él decía, el imperialismo yanqui, no es más que un tigre de papel. Bueno, creo que eso es Useche, es un país totalmente debilitado, y esto lo evidencia. Trump es se expande, va hablando, dice, crea ruido, pero internamente es un país encerrado. Manuel dice, ayer mismo un juez federal ordenó indocumentados arrestados en Chicago durante la ofensiva migratoria de Trump. Y complementa Manuel, la orden del juez se aplica a los migrantes que fueron arrestados sin orden judicial y sin causa probable, según informó el Chicago Tribune. Es que tengo familia en esa ciudad y procuro estar al tanto. Manuel, el punto es que finalmente no acata el gobierno, ahí se deciden cosas, lo que ocurrió con El Salvador y no le importa. Incluso Manuel agrega aquí, el juez de distrito es Jeffrey Cummings y ordenó la liberación de los detenidos que no se consideran un riesgo para la seguridad del país. Manuel, vamos a ver si cumple el gobierno de Trump, porque pareciera que no le interesa lo que dicen los jueces. Es muy grave lo que está pasando en Estados Unidos. Trump se etiqueta, el gran pacificador del mundo, me merezco el premio Nobel de la Paz, tienen que darme las gracias, pero pareciera una fachada, pareciera un teatro, una estructura de cartón que por detrás está totalmente dañada y descompuesta. Fue el día hablando de Estados Unidos. Yo quiero simplemente mencionar, nos vamos para cerrar hoy con Bolivia, estuvo dinámico y ustedes muy activos como nos gusta, y además leímos los mensajes de la semana pasada como les había prometido. Bolivia. Se le complica a Rodrigo Paz el panorama. Si esto lo dijéramos dentro de 3 años, ustedes dirán, está desgastado. No, tomó posesión el 8 y hoy es 12, hoy es 13 de noviembre y ya totalmente enreversado el panorama. Lo primero, un gabinete que no incluye sectores sociales y han salido sindicatos a protestar. Un gabinete donde algunos dicen que lo que está colocado es el empresariado y sectores aliados, por ejemplo, a Samuel Doria Medina, que pareciera estar cobrando el apoyo que dio. Entonces ya por ahí hay discrepancias. Algunos dicen, y no es que iban a solucionar el tema de la gasolina y del combustible apenas llegara. Es que está llegando. Pero él dijo que apenas llegara mejoraba la situación. Eso ya le hace ruido. El gigante dormido. Cuando le digo el gigante no es en términos de influencia,
sino en lo que puede representar como amenaza, que es Evo Morales, que salió ayer. Ya Evo Morales apareció, ya les voy a decir con qué. Y el otro tema, que lo dijimos aquí en Sin Fronteras pero con Límites, lo anunciamos, le iba a traer problemas el vicepresidente Edman Lara al presidente Rodrigo Paz. Hay un mensaje que sacamos con el doctor Rojas Pérez, ayer que trabajamos con él y la profesora María Elvira Rodríguez en las reuniones de Policreativa Consultores, sacamos un video en el TikTok de Policreativa Consultores, diciendo, bueno, se le acabó la paz a Rodrigo Paz, pareciera, porque Edman Lara ha salido a decir que él se siente excluido, que él no lo invitan a las reuniones de gabinete y que entonces él llama la atención al respecto porque Rodrigo Paz pareciera que lo utilizó para llegar al poder. Bueno, le va a crear ruido. Y Evo Morales ya dijo, respeten al vicepresidente Edman Lara, él tiene derecho a ser tomado en cuenta. Cuidado, Rodrigo Paz dura poco y termina Edman Lara siendo presidente de Bolivia. Anoten eso porque puede ocurrir y ya la controversia se presentó como lo anunciamos aquí hace algunos programas. Se le complica a Rodrigo Paz y no llega todavía a la semana de haber tomado posesión del cargo. Bueno, complicado, no hay paz para paz. Oscar Eduardo dice, ¿esa opinión que emites de Trump es personal, una inclinación a tus preferencias políticas o simple y parcial deducción en base a tus conocimientos? Oscar Eduardo, siempre lo que decimos tiene una carga valorativa, lo que pensamos. Sin embargo, uno tiene que apartarse de la visión y tiene que avanzar en torno a un estudio mucho más complejo. Yo lo que estoy viendo me lleva a tomar eso. Así, particularmente no me gusta la actitud de Trump, como no me gusta la manera en que el presidente Biden llevaba el poder, y no me gustan las opciones que hay en el Partido Demócrata. Creo que es una gran crisis interna que se vive, y por lo que observo en ese ejercicio de revisión de la sociedad, creo que hay un camino muy peligroso por el que transita Estados Unidos, y me parece que Trump es uno de los culpables de que eso ocurra. Y bueno, vamos a hacer publicidad, llegamos a ustedes por cortesía del equipo de Policreativa Consultores, que los forma, los guía, los acompaña, los asesora. También recordamos que en la presidencia y dirección general de la emisora está la doctora Ana Mireya Obregón, Toti López Pocaterra en la coordinación general de producción, Carlos Colmenares en los controles, y quien habló para ustedes en esta movida vuelta al mundo de semanal de todos los jueves de 9 a 10 de la mañana, Luis Daniel Álvarez, certificado de locución 39202. Bueno, nos podemos ir, hacemos brevemente un servicio público, solicitan ayuda para el profesor Pedro Alemán, profesor de la Universidad Central de Venezuela y de la Universidad Metropolitana. Hay un correo electrónico que ponen acá, palemgui@gmail.com. Yo se los voy a escribir en la mensajería del chat para que lo tengan allí. Ayuda para el profesor Pedro Alemán. Bueno, nos vamos entonces. Hablamos de Nueva York, hablamos de California, Gavin Newsom, y creo que Surfing USA. Se irá Gavin Newsom surfeando para Washington. Vamos a ver. Bueno, Dios mediante, hasta el próximo jueves aquí en Sin Fronteras pero con Límites por Radio Sintonía 1420 AM. Feliz día para todos.